Ok, continuando con la última parte del tema de esfuerzo en vigas, vamos a estudiar los esfuerzos cortantes. Ok, recordando un poco lo que se vio anteriormente, cuando se tenía el caso de flexión pura, los momentos flectores eran constantes y por lo tanto la fuerza cortante era igual a cero. ¿Ok? Habíamos visto también que los casos en donde se tiene flexión pura son muy raros y la mayoría de las vigas están sujetas a flexión no uniforme. La flexión no uniforme, hay que recordar, implica que tiene tanto fuerza cortante como momento flector. ¿Ok? Aquí vamos a analizar ahora los esfuerzos cortantes que implica la fuerza cortante. ¿Ok? Para esto vamos a comenzar el análisis con una sección rectangular de una altura h por un ancho b. ¿Ok? La primera implicación es que asumimos que tenemos una fuerza cortante positiva. Si recuerdan, por convención de deformación, cuando teníamos una cara en la cara derecha del corte, una fuerza hacia abajo, implicaba una fuerza cortante positiva. ¿Ok? Podemos asumir que el esfuerzo cortante, por lo tanto, va a tener la misma dirección de la fuerza cortante, o sea, van a ser paralelos. ¿Esto qué quiere decir? Que los esfuerzos cortantes van a ser verticales, ya sea hacia abajo o hacia arriba, según sea la fuerza cortante. ¿Ok? La fuerza cortante, esta B, es la resultante que estudiaron en el parcial, digo, en el capítulo pasado de momentos flectores y fuerzas cortantes. Nada más que aquí esta fuerza cortante pues se distribuye en toda la sección o en todo el corte, en toda la sección transversal. ¿Ok? Entonces, si analizamos un elemento diferencial de M a N, pues bueno, el esfuerzo cortante va a ser el esfuerzo resultante de una diferencial de fuerza cortante entre una área diferencial de la sección transversal. ¿Ok? Asumimos que a lo largo de todo el ancho el esfuerzo cortante va a ser constante. ¿Ok? También hay que recordar que a partir del equilibrio de fuerzas en X, Y y de momentos, los esfuerzos cortantes tenían esta convención. Todos los esfuerzos cortantes sobre las caras del elemento de esfuerzos tenían la misma magnitud y se acercaban o se alejaban de las esquinas. Acuérdense que esto era debido a el equilibrio de fuerzas en X, en Y y momentos flectores. Entonces, si tenemos un esfuerzo cortante vertical en el corte, eso implica que vamos a tener también un esfuerzo cortante horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría en la superficie superior e inferior de la viga? Ok, si recordamos el esfuerzo normal, justamente en la superior y en la inferior tenían los valores de esfuerzo normal máximo, ¿verdad? Pero en este caso, cuando tenemos cortante, el cortante en la superficie será cero. En la superficie, tanto superior como inferior. Y esto se puede demostrar de cierta manera con el siguiente experimento que voy a poner aquí. No experimento, el siguiente analogía. ¿Ok? Miren, eh, tenemos aquí una viga simplemente apoyada en donde en lugar de tener una barra sólida, tenemos dos barras sobrepuestas. O sea, tenemos dos vigas que son iguales, o dos barras que son iguales, pero están sobrepuestas. Quiere decir que entre las dos barras no hay ninguna unión física, no hay soldadura, no hay tornillos, no hay nada. ¿Ok? Si cargamos la viga en el centro con una fuerza dada, pues claro está, estas barras se van a pandear de una manera como se muestra en esta figura, ¿cierto? Como ya lo habíamos visto, al momento de que estas barras se flexan, ¿verdad? La superficie de arriba, o sea, si se flexan de esta manera, la superficie de arriba de cada una de las dos barras, o sea, la superficie de arriba de la barra de arriba, se va a comprimir y la superficie de arriba de la barra de abajo, o sea, la que está acá, también se va a comprimir. Por el contrario, las superficies inferiores de las dos barras se van a tensar. ¿Qué quiere decir? Que
en términos de deformaciones, la longitud superior se va a acortar y la longitud inferior se va a alargar. Entonces, si tomáramos en cuenta la unión, esta unión, no la unión, la superficie de contacto, al analizar la barra de arriba, pues su longitud va a aumentar por la flexión, pero al analizar la barra de abajo en la superficie de contacto, debido a la compresión de la flexión, su longitud se va a reducir. Quiere decir que entre las dos barras en la superficie de contacto va a implicar un deslizamiento. Ese deslizamiento es permitido justamente porque en esa superficie de contacto no tenemos ninguna resistencia al esfuerzo cortante. Lo mismo que pasaría en la superficie superior como en la superficie inferior de la barra o de este conjunto. ¿Ok? Entonces, si hicieran ese experimento, por ejemplo, les diría, es lo que pasa cuando ustedes, por ejemplo, flexan una guía telefónica en donde es extremadamente gruesa, pero es gruesa porque tiene muchas hojas que están sobrepuestas entre sí. Entonces, al momento de que ustedes la flexan, hay un deslizamiento entre todas las hojas e incluso pues con la mano lo pueden flexar, ¿no? Imagínense que esas hojas, en lugar de estar simplemente sobrepuestas unas con otras, esas hojas estuvieran pegadas. El resultado implicaría una rigidez mayor que posiblemente con las manos no pudiéramos flexarla, no al menos de la misma manera como se flexa cuando las hojas no están unidas entre sí. ¿Ok? Entonces, ese efecto que estamos viendo entre rigideces es un efecto que nos da el esfuerzo cortante cuando tenemos, o el esfuerzo cortante en la flexión. Ok, entonces, ¿cómo se obtiene la fórmula de esfuerzo cortante en vigas? Miren, lo primero que hay que mencionar es que es más fácil analizar el esfuerzo cortante horizontal. Si se fijan, el esfuerzo cortante horizontal pues va a ser igual al esfuerzo cortante vertical. Entonces, no importa cómo lo analicemos, si el vertical o horizontal, al fin de cuentas, por el equilibrio de fuerzas en X, Y y momentos, sabemos que es el mismo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se hace es que se toma una sección diferencial, o sea, un dx, de un elemento diferencial de la viga que está sujeta a la flexión. Entonces, en la cara izquierda, o sea, hacemos un doble corte, que se alcanza a mostrar aquí en la figura que estoy marcando. Tenemos tanto momento flector como fuerza cortante, ¿ok? En los dos lados. Simple que aquí la fuerza cortante en la cara izquierda no es la misma que la fuerza cortante en la cara derecha. Lo mismo pasa con el momento. El momento en la cara izquierda no es el mismo que el momento de la cara derecha. Ambos presentan una diferencia, un aumento, ya sea un aumento o una reducción, una reducción, ¿ok? Quiere decir que el momento y la fuerza cortante pues son variables. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor de el punto o de la sección MN a la sección M1N1 tenemos un incremento de momento y tenemos un incremento de fuerza cortante, ¿ok? Bueno, si analizamos el esfuerzo normal debido a la flexión, hay que recordar que la sumatoria de todas las fuerzas horizontales debido a la flexión terminaban siendo igual a cero en una sección. ¿Por qué? Porque no tenemos cargas horizontales. Lo mismo que acá. Sin embargo, que estas fuerzas de aquí, estas fuerzas de aquí o la resultante de aquí puede ser diferente a la de la izquierda porque tenemos una diferencia de momentos. ¿Ok? Hay que recordar entonces que si quisiéramos calcular el esfuerzo normal 1, pues va a ser igual al momento en esa sección por Y entre y Z. Esto sería el momento en cualquier punto de Y medido de la fibra neutra, igual para la cara 2, ¿sí? O el corte 2, que es de N1 a M1,
pues sería el momento, que es el momento de la cara izquierda más una diferencia. ¿Ok? Bueno, entonces recapitulando, si tenemos aquí un momento flector que es menor al de la cara derecha, quiere decir que la resultante o que los esfuerzos normales van a ser menores a los esfuerzos normales de la cara derecha. O sea, los esfuerzos normales de la cara izquierda van a ser menores a los esfuerzos normales de la cara derecha. Entonces, ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros aislamos todavía un poco más esta sección? Esta sección yo quiero que identifiquen que es una sección lateral. Estamos viendo la cara lateral y aquí sigue siendo lateral. Entonces ahora entra una nueva variable que la vamos a llamar y1. Y1 también es, al igual que y de las ecuaciones de flexión, es la distancia de la fibra neutra a una determinada altura de la sección. Entonces, esta y1 va a ser diferente porque esta es la que va a representar hasta cierto punto la altura en donde vamos a encontrar el esfuerzo cortante. Entonces, a una altura y1, aislamos el elemento que aquí se representa como P y P1. Y esto se puede ver en esta imagen. ¿Ok? Entonces, si el esfuerzo normal que teníamos por arriba en la cara izquierda es menor que el esfuerzo normal que tenemos en la cara derecha, quiere decir que la resultante horizontal, digamos F1, va a ser menor a la resultante F2 y por lo tanto debe de existir una fuerza horizontal en la cara de abajo en donde estas dos equilibren a la resultante debido al esfuerzo variable sigma 2. ¿Ok? Y por lo tanto, al momento de tener una variación de momento flector, claro está, es requerido tener una fuerza cortante porque esta fuerza cortante va a ayudar al equilibrio. ¿Ok? Si consideráramos que tuviéramos flexión pura, como ya lo habíamos dicho, la flexión pura implica que el momento flector es constante. Eso implicaría que el sigma 1 y el sigma 2 van a ser iguales y por lo tanto la resultante de cortante va a ser 0. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a identificar un elemento de área. Ahora sí, esto que estamos viendo aquí es un corte y estamos viendo la sección transversal de manera frontal. Fíjense cómo están los ejes. Para arriba es y aquí estamos viendo hacia la izquierda el Z. Entonces estamos viendo aquí una sección de corte y estamos tomando un diferencial de área posicionado a una altura y arbitraria, ¿sí? En donde seguimos respetando el corte y1 que aislamos al elemento anteriormente. ¿Ok? Entonces aquí simplemente hay que checar que en este elemento la fuerza normal pues va a ser el esfuerzo que se tenga en ese punto por el diferencial de área. Ok, bueno, entonces eh, sigma por dA es un diferencial de fuerza. ¿Qué quiere decir entonces? Que si quisiera encontrar la fuerza en cada una de las caras, tendría que hacer más o menos un análisis como este. En donde la fuerza 1 más la fuerza 3 tienen que ser igual a la fuerza 2. Como habíamos encontrado que la diferencial de fuerza pues va a ser el esfuerzo en esa sección por un diferencial de área, pues entonces la resultante va a ser la integral de todos esos diferenciales de fuerza. Entonces, la fuerza 1 puede escribirse de esta manera y la fuerza 2 se puede escribir de esta manera. ¿Ok? Tomando en cuenta los esfuerzos a partir de la flexión, los esfuerzos normales debido a la fricción. Entonces, si despejamos la fuerza 3 termina siendo igual a la fuerza 2 menos la fuerza 1. Sustituyendo las integrales, encontramos esta diferencia. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que en esta cara, en la cara izquierda o en la superficie que está denotada como MP, el momento es constante. En toda la cara el momento es constante. Lo mismo en la cara derecha.
en toda la cara el momento es constante. ¿Qué quiere decir? Que esta cantidad de m más diferencial de momento o esta cantidad de m son iguales. Y entonces esta m con esta m, lo integral, yo puedo separar esta en la suma de dos integrales, terminan siendo lo mismo y se terminan restando. Por lo tanto, la fuerza 3 termina como la integral del diferencial de momento por y entre iz, y todo eso por un diferencial de área. Y como lo dije, ¿ok? El diferencial de momento es constante en toda la cara y por lo tanto puede salir de la integral, al igual que el segundo momento de área, que si tenemos una barra que es prismática puede salir de la integral. Entonces la fuerza 3 termina siendo el diferencial de momento entre el segundo momento de área por la integral de y por dA. Esto deben de recordarlo a que es igual. ¿Se acuerdan que esto tenía un nombre? Ahorita lo voy a decir. Por un lado tenemos esto y por otro lado habíamos supuesto que el esfuerzo cortante era constante a lo largo de todo el ancho. ¿Se acuerdan? El esfuerzo cortante es igual a lo largo de todo el ancho. ¿Eso qué implicación tiene? Pues bueno, que si tenemos que la parte de abajo es el esfuerzo cortante, pues entonces la fuerza 3 va a ser igual a el esfuerzo cortante por el área de esta sección inferior. Y esa sección inferior es dx por el ancho que es b, que esto se termina poniendo así. Entonces db por dx es el área por el esfuerzo cortante, pues sería igual a la fuerza 3 también. Entonces lo que seguiría ahora sería combinar estas dos ecuaciones. Ok, bueno, entonces antes de seguir a la siguiente diapositiva quisiera que hiciéramos la igualación de estas dos ecuaciones ahorita de manera mental. Entonces tau por b por dx lo ponemos de este lado. ¿Qué quiere decir? Que el dx lo pasamos dividiendo y el cambio de momento con respecto a x, recuerdan que era igual al cortante. Entonces aquí tendríamos que el esfuerzo es igual a la fuerza cortante entre I por B, ¿verdad? Y Z por B, donde B es el ancho de la viga, y nos quedaría aquí la integral de Y por dA. Esta integral de Y por dA se define como el primer momento de área. Hay que recordar esto. Pero no es cualquier primer momento de área. Es el área que está por encima de Y1. Quiere decir que es el área que está por encima de Y1. Quiere decir que si el corte de Y1 fue por aquí, pues en el caso del primer momento de área, Q, pues va a ser el primer momento de área de este rectángulo respecto a la fibra neutra. Hay que recordar que el primer momento de área lo podemos encontrar para formas geométricas conocidas muy fácilmente, y sería simplemente multiplicar el área por la distancia a su centroide desde la referencia. ¿Ok? Más adelante voy a explicarlo de manera mejor. Entonces, viendo ese proceso mental, pues podemos brincar a la siguiente diapositiva, y estas tres ecuaciones pues ya nos resultan bastante obvias, ¿verdad? En donde podemos observar que la ecuación del esfuerzo cortante depende de 4 parámetros. Uno es la fuerza cortante, que como ya habíamos visto, tiene una variación en X. Quiere decir que puede variar en todo lo largo de la longitud de mi barra, siempre y cuando tengamos una flexión no uniforme, que claro está, es en la mayoría de los casos. Q es el primer momento de área que está por encima de la altura en la cual yo quiero encontrar el esfuerzo cortante. Entonces, quiere decir que B me va a dar un valor que varía a lo largo de X, y Q me va a dar un valor que varía a lo largo de Y. Entre el segundo momento de área
de la sección, que sabemos que si la barra es prismática es constante y B es el ancho de la sección, que de igual forma si la barra es prismática, B va a ser constante a lo largo de todo X. Entonces hay que ubicar solamente algunos aspectos interesantes de Q. ¿Ok? Y para eso me voy a regresar a la lámina anterior, a esta. Entonces, si Y1 fuera igual a H medios, quiere decir que esta Y1, este corte, se va hasta la superficie. Eso tendrá una implicación en donde cuál sería el área de la sección transversal que está por encima de Y1. Si estamos aquí en la superficie, pues el área que está por encima es 0. Quiere decir que el primer momento de área en esa altura termina siendo 0 y por lo tanto el esfuerzo cortante en la superficie es 0. ¿Ok? Entonces, para una determinada B, pues tenemos que el Q va a ser 0 en la superficie. ¿Y dónde va a ser el Q máximo? Pues el Q máximo va a ocurrir justo cuando Y1 valga 0. ¿Por qué? Porque va a ser cuando tengo la mayor cantidad de área encima de mi Y. Si mi Y1 vale 0, quiere decir que estoy en la fibra neutra. Y entonces el área del primer momento de área que debo de incluir es la mitad de toda la sección transversal. Entonces aquí va a suceder algo un poco inverso a lo que habíamos visto con el esfuerzo normal. El esfuerzo cortante va a ser 0 en las superficies, donde el esfuerzo normal era máximo, y el esfuerzo cortante va a ser máximo en la fibra neutra, donde el esfuerzo normal era igual a 0. Lo que sigue ahora es analizar el esfuerzo cortante en diferentes tipos de sección transversal. Ahorita estábamos analizando la sección rectangular, va a seguir la sección circular, las vigas en I, las vigas armadas. Yo les diría hasta este punto que la única ecuación que realmente importa hasta ahora, que conviene que entiendan a la perfección, es justamente esta que estoy señalando. ¿Ok? Ya que las ecuaciones que se van a ver a continuación son casos particulares de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, realmente deben de recordar una cosa bien importante. B sale a partir de la fuerza cortante que vimos en el capítulo anterior. Q es el primer momento de área del área que está por encima de donde yo quiero cortar o donde yo quiero encontrar el esfuerzo cortante. I o IZ es el segundo momento de área de la sección, de igual manera como se encontró en los esfuerzos normales, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el desarrollo que sigue a continuación justamente aplica esto y lo deja en una ecuación. La ecuación que vamos a ver a continuación solamente va a servir para secciones rectangulares, ¿ok? Entonces, fíjense bien, si tenemos una sección rectangular, pues entonces hay que encontrar cuál es el Q. Les había mencionado que el Q es el primer momento de área del área que está por encima. Y ese se calcula a partir de el área que está por arriba por la distancia de la fibra neutra a su centroide. Entonces hay que hacer el ejercicio mental tomando en cuenta esta sección. Entonces fíjense bien, ¿cuál es esta área que tenemos aquí? Esta área es un rectángulo que tiene un ancho B y tiene una altura H medios por Y1, ¿verdad? Entonces, si se fijan, H medios menos Y1 por B, esto representa el área de la sección transversal. Ahora, ¿cuál es su centroide? Este es un rectángulo. El centroide va a estar a la mitad de la altura del rectángulo. Entonces, la distancia de la fibra neutra al centroide de esa área, pues va a ser Y1 más la mitad de la altura del rectángulo. ¿Cuál es la altura del rectángulo? H medios menos Y1, y eso va a ser dividido entre 2 más Y1. Entonces eso es justamente lo que tenemos aquí. Fíjense bien, H medios menos Y1 es la altura del rectángulo entre 2
es, digamos, de la base del rectángulo a su centroide más y1. Entonces, esto de aquí viene siendo la distancia del centroide de esa área respecto de la fibra neutra. Si esto lo hacen de manera integral, pues van a llegar a lo mismo. Entonces, la ecuación de esfuerzo cortante para secciones rectangulares simplemente basta sustituir este Q en la ecuación y llegamos a este resultado. ¿Ok? Aquí aplica exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si Y1 es 0? Vamos a tener el esfuerzo cortante máximo. ¿Qué pasa si Y1 vale h medios? H medios elevado al cuadrado es h cuadrada entre 4, entonces este valor sería 0 y por lo tanto el cortante sería igual a 0. Entonces, si se fijan, a diferencia del esfuerzo normal, el esfuerzo cortante tiene un comportamiento cuadrático que depende de la altura, ¿verdad? Entonces, aquí en esta figura podemos ver cómo sería el perfil del esfuerzo cortante dependiendo de la altura. En la fibra neutra tendríamos el esfuerzo cortante máximo y a una altura h medios tendríamos un esfuerzo cortante igual a 0. Este mismo desarrollo se va a repetir en diferentes geometrías que tienen que ver con las diferentes secciones que siguen de su libro. Bueno, ¿qué limitantes tiene la ecuación de esfuerzo cortante? Bueno, número 1, si recuerdan, utilizamos la fórmula de flexión para deducir la del esfuerzo cortante. Entonces, quiere decir que tienen las mismas restricciones del modelo de flexión, de esfuerzo normal de flexión. Esto quiere decir que el material es linealmente elástico, tenemos una barra prismática y hay pequeñas deflexiones. Si recuerdan esta parte de pequeñas deflexiones, lo expliqué que no es la deflexión viéndolo en macro, sino que es la deflexión entre un segmento diferencial a otro. Quiere decir que puedes tener una barra muy larga y pues claro, en términos macro vas a tener una deflexión muy grande porque tienes una barra muy larga, ¿no? Como lo había mencionado, esto tiene que ver, por ejemplo, creo que es un buen ejemplo pensar en cuando hemos cargado una viga, ¿no? Un poste muy largo, una varilla que muy larga que al detenerla pues sí notamos una gran curvatura y que el extremo que está libre baja bastante. Eso no implica que la ecuación, que ninguna de esas ecuaciones se aplica, sino sí se aplica. Lo que pasa es que al tener una barra muy larga, pues vamos a tener una deflexión muy larga, ¿no? Pero entre elementos adyacentes de la barra, o sea, digamos, la deflexión entre un elemento diferencial y otro, separados a una distancia diferencial, es pequeña, ¿ok? Ahora, esta ecuación de acá solamente es aplicada para vigas de sección rectangular, en donde la altura es mucho mayor que el ancho. Si esto se invierte, quiere decir que la altura se empieza a hacer delgadita y esta se empieza a hacer muy ancha. El autor nos dice que vamos a tener un 13% de error. Aquí pudiéramos analizarlo checando con un paquete de simulación como el Solid para ver cuál es cuál cuánto es en verdad, ¿no? Ahora bien, si tenemos, por ejemplo, una barra que es muy alta aquí y muy angosta, o sea, su ancho B es muy pequeño, pues justamente esa es la dirección en la cual lo vamos a cargar, ¿no? La viga va a estar resistiendo la flexión en su lado más fuerte o más rígido. Quiere decir que si H es más grande que B, pues entonces la carga deberá de ser a lo largo de Y, que es donde tenemos la mayor rigidez. Si B fuera mucho más grande que H, pues entonces necesariamente la carga la deberíamos hacer en la dirección Z. ¿Ok? Si no fuera el caso así, pues teníamos una viga que es poco rígida la flexión y tendría grandes deformaciones. Por eso
o su deflexión sería muy grande entre elementos, por eso la ecuación ya no nos va a dar tanto, no nos va a dar un valor tan exacto, por decir así, ¿no? Vamos a tener error. La fórmula se debe aplicar solamente a geometrías para la cual se obtuvo. Esto es bien importante y me regreso a esto. Esta es la madre de todas las ecuaciones del esfuerzo cortante, y a partir de aquí se deducen diferentes ecuaciones de esfuerzo cortante para diferentes geometrías. Tengan cuidado en cuál utilizar. Mi recomendación más sincera es que se queden con y que aprendan a calcular el Q para diferentes geometrías. Ahí no van a tener pierde, ¿no? Y pues bueno, el esfuerzo cortante debe ser paralelo al eje y también debe ser uniformemente respecto al ancho de la viga, como se dedujo para llegar a las ecuaciones. Bueno, ahora vamos a plantear la solución de dos problemas en donde se aplica el esfuerzo cortante de flexión en vigas de sección rectangular. ¿Ok? Bueno, el primer problema es una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida de 18 kilonewtons metro. El largo del claro o el largo de la barra es 1.75 metros. Claro está, lo primero que hay que hacer es encontrar las reacciones, y para encontrar las reacciones podemos sacar la resultante de esta carga distribuida y ponerla en el centroide de la carga distribuida, en el centroide de la distribución de carga, y esto termina en 31.500 newton puestos en la mitad. ¿Ok? Como está a la mitad, ¿sí? Esperamos que las dos reacciones sean iguales y pues bueno, realizando la sumatoria de fuerzas y de momento lo podemos corroborar y encontramos que la resistencia, perdón, las reacciones en los soportes es de 15.750 newtons. ¿Ok? Como tenemos una barra de sección rectangular, el IZ es base por altura al cubo entre 12, que resulta en 195.3 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. ¿Ok? Ahora, para aplicar la ecuación de cortante, ¿qué necesitamos? Necesitamos encontrar el Q y el IZ. El IZ ya lo encontramos, es el donde ocurre la fuerza cortante máxima y donde ocurre el momento flector máximo. Algo que se me olvidó comentar es que este problema pregunta: encuentre el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo cortante máximo. ¿Ok? Bueno, importante de las cosas que hay que recordar de los diagramas de fuerza cortante y momento flector es que el esfuerzo normal, o más bien el momento flector en los extremos, es igual a cero. Y el máximo momento flector va a estar a la mitad, mientras que la fuerza cortante tiene un comportamiento diferente, que es lo que se hace justamente aquí. Se hace un corte, si se fijan aquí ya no puse mi resultante, porque si yo quiero encontrar la variación del momento flector respecto a la fuerza cortante, ya no puedo poner una resultante, ya no puedo poner la carga distribuida como una resultante, la tengo que poner como realmente es, que es una carga distribuida. Entonces hago un corte arbitrario a una distancia x y encuentro tanto la ecuación de fuerza cortante y momento flector, ¿verdad? Entonces encuentro que la fuerza cortante va de 15.750 newtons menos 18.000 newton metro por x. ¿Okay? ¿Esto de dónde sale? De hacer la sumatoria de fuerzas en y. ¿Okay? Entonces encontramos aquí que cuando x vale 0, ¿sí? La fuerza cortante es 15.750, y esta fuerza cortante, si recuerdan un poco los diagramas de fuerza, va a ser una fuerza cortante hacia arriba, luego baja, y va a ser una fuerza cortante negativa hacia abajo con el mismo valor de 15.750. Y pues resulta, claro está, que a la mitad, que es donde el momento flector es máximo, la fuerza cortante va a ser 0. Y esto ocurre justamente a la mitad. Entonces de aquí concluimos que la fuerza cortante son los 15.750. No solamente la fuerza cortante, sino la fuerza cortante máxima. Repetimos el proceso para el momento flector y encontramos que la ecuación de momento flector son los 15.750 por x menos 9.000 por x al cuadrada. ¿Esto de dónde salió? Pues bueno, salió de hacer una sumatoria de momentos respecto a este corte.
¿ok? Como habíamos encontrado que la fuerza cortante es 0 a la mitad, pues es una zona en donde yo voy a tener un momento máximo, entonces sustituyo la ecuación X en la ecuación de momento y obtengo que el momento máximo son los 6.891 Newton metro. Tomen en cuenta, este es momento flector máximo y esta es fuerza cortante máximo. ¿En dónde ocurre uno? ¿En dónde ocurre el otro? La fuerza cortante máxima ocurre en los soportes y el momento flector máximo ocurre a la mitad de la viga. ¿Ok? Ahora, para encontrar el esfuerzo normal, pues tomamos en cuenta el momento flector máximo, la Y máxima, que sería la distancia máxima de la fibra neutra a la superficie, que serían los 250 entre 2, que aquí están, entre el y Z. Entonces de ahí encontramos que el esfuerzo normal es 4.41 megapascales. Ahora, ¿cómo se aplica la ecuación del cortante máximo? Tenemos una sección rectangular y ya habíamos encontrado la ecuación de esfuerzo cortante ya no en términos de Q sino en términos de Y1. Entonces, ¿en dónde va a ocurrir el esfuerzo cortante máximo? Cuando Y1 valga 0. Si este término vale 0, entonces va a ser igual la fuerza cortante por la altura al cuadrado entre 8 veces IZ. Y es justamente lo que tenemos aquí. Entonces sustituimos la fuerza cortante máximo por la altura al cuadrado entre 8 veces IZ. Y de ahí encontramos que el esfuerzo cortante máximo son 630 kilopascales. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta entonces, fíjense bien, que el esfuerzo cortante máximo hay que encontrar dos coordenadas importantes. La coordenada X, que va a estar limitada o descrita por B, la fuerza cortante, o por el momento, ¿sí? Y por la cuestión de la altura Q. Por ejemplo, se sabe que el esfuerzo normal va a ser máximo en las superficies. Entonces hay que tomar en cuenta la Y máxima y también hay que tomar en cuenta dónde el momento flector es máximo. De una manera similar ocurre en el cortante. Hay que tomar dónde la fuerza cortante es máxima y dónde la Q es máxima. Aquí va de nuevo. Ya sustituí Q y entonces tendría que tomar este término, su situación en donde sea máximo, y eso es cuando Y1 termina siendo 0. ¿Okay? Entonces sustituyendo encontramos tal cual los esfuerzos normales y cortantes máximos. Bueno, el siguiente problema es una barra empotrada con una fuerza puntual en su extremo libre. La barra tiene una sección rectangular donde sus medidas son de base 120 por 200 milímetros de altura. La barra tiene una longitud de 2 metros y la carga puntual en su extremo libre son 8 kilonewtons. Nos están preguntando el esfuerzo cortante debido a la carga P en los puntos de 25, 50, 75 y 100 milímetros de la superficie de la viga, de la superficie superior, ¿verdad? Entonces, como ya lo hemos explicado, pues bueno, si tenemos una sección rectangular, podemos aplicar esta ecuación sin ningún problema, que es justo la que tenemos aquí. Es una sección rectangular, entonces el segundo momento de área es base por altura entre 12. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Encontrar en dónde la fuerza cortante es máxima. Entonces, si eso no lo tenemos claro, hay que empezar desde cero, encontrando cuáles son las reacciones, ¿verdad? Entonces, como tenemos una viga que está empotrada, pues en su empotramiento tenemos que poner fuerza cortante y momento flector. La fuerza normal aquí sería 0 porque no tenemos ninguna fuerza o ninguna componente horizontal. Para encontrar cómo varía la fuerza cortante y el momento flector, hacemos un corte arbitrario a una distancia x y hacemos sumatoria de fuerzas en y y sumatoria de momentos. De ahí encontramos que la fuerza cortante es constante a lo largo de toda la barra y que el momento flector pues tiene esta variación, ¿verdad?
Aquí realmente no nos interesa el momento flector porque no me están preguntando el esfuerzo normal, solamente me están preguntando el cortante. Entonces basta con reconocer que a lo largo de toda la barra tenemos una fuerza cortante constante. ¿Ok? Entonces la fuerza cortante ya la tenemos, que son los 8 kilonewtons. Y ahora simplemente hay que encontrar cómo varía el cortante. Si tomamos la superficie como cero, pues entonces eso implicaría que tengo una altura y1 de h medios. Hay que recordar eh, qué medía o de dónde se medía y1, y si recuerdan, y1 se mide desde la fibra neutra. Entonces si me dicen que estoy en la superficie, y1 vale h medios. Eso tiene la implicación entonces de que y1 vale h medios y esto termina siendo 0. Entonces, desde la superficie a 25 significa que y1 es 75, de la superficie a 50 que y1 es 50, y así hasta que de la superficie son 100, que significa que y1 es igual a 0. Entonces, sustituyendo estos y1 en esta ecuación en donde todo lo demás es constante, encontramos una variación del esfuerzo cortante, en donde de nueva cuenta es congruente a lo que ya habíamos dicho. En la superficie el esfuerzo cortante es 0 y en la fibra neutra el esfuerzo cortante va a ser máximo. ¿Ok? Bueno, la siguiente sección trata de encontrar el esfuerzo cortante en vigas de sección circular. ¿Ok? Eh, Aquí la principal diferencia, claro está, es que tenemos una sección transversal de diferente geometría. Sin embargo, la ecuación de esfuerzo cortante que habíamos encontrado se aplica de la misma manera. Con otra limitante todavía mayor, habíamos asumido que el esfuerzo cortante es vertical, y la principal restricción que tenemos en secciones circulares es que el esfuerzo cortante es perpendicular, o es tangente, perdón, es tangente a la superficie. ¿Qué quiere decir? Que en la superficie de la sección circular, bueno, aquí tendremos un esfuerzo cortante 0, sería tangente. Quiere decir que aquí se vuelve tangente, y a medida que nos vamos haciendo al centro se vuelve más vertical y luego se convierte otra vez a tangente con la dirección de la superficie. En el único zona o en la única región donde el esfuerzo cortante es completamente vertical es en la fibra neutra. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que la ecuación de esfuerzo cortante solamente va a tener un buen resultado en la fibra neutra. No es de preocuparse porque en la fibra neutra es justo donde tengo el esfuerzo cortante máximo. Entonces, la ecuación de cortante sigue siendo muy pertinente. Esta ecuación sigue siendo muy pertinente porque en la zona donde vamos a encontrar el cortante va a ser en la zona máxima y con una buena precisión, por decirlo así, ¿no? El que no podamos encontrar el esfuerzo cortante a lo largo de toda la altura, pues bueno, pasa a ser de segundo término de importancia, ya que pues principalmente donde lo estamos encontrando es en donde está el máximo. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, Q viene siendo el primer momento de área que está por encima de la sección de la fibra neutra, y entonces como estamos sacando el cortante máximo, pues la Y1 en este caso sería 0. Entonces el primer momento de área se saca con el área del semicírculo a la mitad, que viene siendo pi por radio al cuadrado entre 2, más la distancia del centroide de ese círculo, de ese medio círculo, que si ustedes lo pueden checar, pues es 4 veces el radio entre 3pi. Entonces Q termina siendo 2 veces el radio al cubo entre 3. Esto lo pueden investigar ustedes. El segundo momento de área era pi por radio a la cuarta entre 4, o pi por diámetro a la cuarta entre 60 y creo que era 64. Bueno, eso también se los dejo investigar. Aquí está en términos de el radio. Entonces, ¿cuál va a ser el ancho de la sección transversal? 2 veces el radio. Sustituyendo estos tres términos en la ecuación
del cortante máximo, se obtiene que el esfuerzo cortante máximo termina siendo 4 veces la fuerza cortante entre 3 veces el área. Esto ustedes lo pueden corroborar a manera de ejercicio. Bueno, tomando ahora una sección que ahora en lugar de ser circular fuera tubular, o sea, tenemos un hueco, se aplicaría exactamente de la misma manera. ¿Ok? Tenemos un tubo de radio exterior R2, radio interior R1. Entonces el segundo momento de área se calcula de esta manera, como ya lo hemos visto, y el Q termina siendo igual a esto. Ok, ¿cómo encontrar este valor? Ok, en principio habría que calcular cuál es el área de de la mitad del tubo, y pues esa no tiene mucho ciencia. Sería pi por radio al cuadrado, pi por radio 2 al cuadrado, menos pi por radio 1 al cuadrado. ¿Ok? Y todo eso pues sería entre 2, porque pi por radio al cuadrado sería el círculo entre completo, ¿verdad? Entonces ahora hay que investigar, eso también se lo dejo a ustedes que lo corroboren, dónde estaría el centroide de esta sección semitubular. ¿Ok? Eso lo pueden encontrar en las tablas que están al final del libro, se los dejo a ustedes, pero corroboren este valor. El ancho viene siendo no el ancho total externo, sino el ancho que tenemos material. En este caso tenemos aquí un espesor y acá tenemos otro espesor. Entonces el ancho sería 2 veces el espesor, en donde el espesor pues en términos de los radios es R2 menos R1. Sustituyendo estos tres valores en la misma ecuación, llegamos a esta relación. ¿Ok? Entonces, tal cual. De nuevo, esta ecuación de esfuerzo cortante máximo sirve solamente para tubos, y esta ecuación de cortante máximo sirve solamente para tubos, barras circulares, ¿ok? Y más aún, solamente para la fibra neutra de la barra circular y solamente para la fibra neutra del tubo circular, tal cual. Continúo entonces ahora con la explicación de un problema. Bueno, ahora tenemos un poste un poste circular de un largo L por un diámetro D, en donde se tiene una carga puntual en su extremo. ¿Ok? El poste está vertical, pero bueno, el caso es que esto sería un modelo de viga en voladizo. ¿Ok? Me están dando el valor de la fuerza, el largo del poste, y me están dando los esfuerzos permisibles, tanto normal como cortante. Lo que me preguntan es, encuentre cuál es el diámetro del poste mínimo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, sabemos que el esfuerzo normal es el momento flector por Y entre IZ, y el esfuerzo cortante es la fuerza cortante por Q entre IZ por B, ¿verdad? Como tenemos una sección circular, ¿verdad? El ancho de la barra va a ser el diámetro, y la altura Y para la fórmula de flexión es el diámetro entre 2 o el radio. ¿Ok? Se sabe, aquí está, mira, si era 64, el IZ es pi por diámetro a la cuarta entre 64. Entonces, como tenemos una barra circular, pues podemos aplicar esta ecuación de cortante, ¿verdad? En donde para una sección circular el cortante máximo va a ser 4 veces la fuerza cortante entre 3 veces el área. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que hay que tomar en cuenta para utilizar estas dos ecuaciones buenas de forma correcta es encontrar, si me están dando un esfuerzo permisible, entonces tengo que asumir que este esfuerzo permisible es el esfuerzo normal máximo para el normal y el cortante máximo para el cortante, ¿verdad? Y ese esfuerzo permisible máximo debe estar relacionado en donde ocurre la fuerza cortante máximo y donde ocurre el momento flector máximo. Como es una barra que está empotrada, ya se sabe que el momento flector y la fuerza cortante van a ocurrir en el empotramiento.
en donde la fuerza cortante va a ser igual a 450 libras, directo, que va a ser igual a P, y el momento máximo pues va a ser P por L, que termina siendo 2700 libras por pie. Entonces, si sustituimos ya esos valores en esta ecuación, ¿sí? Encontramos entonces que el esfuerzo cortante es 16 veces la fuerza cortante entre 3pi por el diámetro a la cuarta, digo al cuadrado, ¿ok? Entonces esta ecuación la igualo con el esfuerzo permisible y despejo D, igual la ecuación del esfuerzo normal, la despejo, la igualo al esfuerzo permisible normal y despejo el diámetro. Encuentro aquí que entonces el diámetro calculado a partir del esfuerzo cortante es 2.52 3 pulgadas y el diámetro debido al esfuerzo normal es 5.58. ¿Ok? ¿Qué pasaría si hubiera metido este valor o este valor de 2 en la ecuación de normal? ¿Sí? Visualícenlo. Si yo meto este valor aquí, ¿verdad? Seguramente va a ser un valor mucho más pequeño, ¿sí? O sea, va a ser un valor más pequeño que el que genera los 5.8. Entonces, si esto es menor, el esfuerzo normal va a ser mayor del permisible. Uh-huh. Mientras que si este 5.8 se sustituye en el cortante, el esfuerzo cortante va a ser menor al permisible. Quiere decir que la limitante que tenemos aquí va a ser a partir del esfuerzo normal, en donde el esfuerzo normal, el diámetro va a ser de 5.8, entonces la respuesta aquí serían 5.8 pulgadas. Bueno, el siguiente tema es esfuerzos cortantes en vigas de patín ancho. ¿Okay? Cuando tenemos una carga en donde tenemos fuerzas cortantes y momentos flectores en una viga, o sea que tenemos flexión no uniforme, pues bueno, como ya lo hemos visto, vamos a tener esfuerzos cortantes como esfuerzos normales, ¿verdad? En el caso de las vigas de patín ancho hay que tomar en cuenta que la parte horizontal, esto que estoy señalando, es lo que se conoce como patines y la parte central se le conoce como el alma de las vigas. ¿Ok? En los patines vamos a tener esfuerzos verticales, cortantes verticales, pero también vamos a tener esfuerzos cortantes horizontales. ¿Ok? Estos esfuerzos cortantes o esta combinación de esfuerzos cortantes horizontales y verticales hace que la ecuación de esfuerzo cortante que habíamos desarrollado anteriormente no sea válida. Sin embargo, en el alma sí vamos a tener esfuerzos cortantes verticales y uniformes a lo largo de todo el espesor. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones que se desarrollarán a continuación o que se demostrarán a continuación son solamente válidas para el alma de la viga. Continuando con el tema, entonces, se encontrará la ecuación del esfuerzo cortante para el alma de la viga. ¿Ok? Solamente se va a tomar de la parte inferior del patín hasta la fibra neutra. ¿Ok? Entonces, dándole dimensiones a la altura total, que también le llaman peralte, es h, la altura del alma es h1, el ancho de la viga completo es b y el ancho del alma es t. ¿Ok? Se hace un corte, pero no un corte, una variable arbitraria y1 desde la fibra neutra hasta una sección arbitraria que está aquí marcada como EF. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que el Y1 va desde 0 en la fibra neutra hasta máximo H1 medios, que es la parte inferior de los patines. ¿Ok? ¿Por qué no tomamos en cuenta esta parte de acá arriba? Como ya lo había mencionado, no, en la ecuación del esfuerzo cortante no se aplica porque aquí tenemos esfuerzos cortantes verticales y horizontales. ¿Ok?
Entonces aplicamos tal cual la misma ecuación de esfuerzo cortante que hemos visto, que es el esfuerzo cortante, la fuerza cortante. El esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante por el primer momento de área que está por encima del corte o de la zona donde yo quiero encontrar el esfuerzo cortante entre el segundo momento de área por el ancho. ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que si estamos analizando la parte del patín, perdón, la parte del alma, el ancho del alma no es B, sino sería T, que esto se alcanza a ver acá. ¿Ok? El segundo momento de área, en su libro lo maneja de una forma en donde lo toma todo como si fuera un rectángulo sólido y luego le resta el segundo momento de área de lo que tiene que ver con el hueco. Entonces, si todo esto fuera sólido, pues es base por altura al cubo entre 12, como se ve aquí, menos el segundo momento de área del hueco, que sería la base del hueco, que sería b menos t, por la altura al cubo, que sería h1 al cubo, entre 12. ¿Ok? Esto sería el segundo momento de área. ¿Ok? Ahora viene el Q. El Q es algo interesante en ese sentido. En su libro se maneja de esta manera. Yo lo había mencionado en segmentos anteriores, por ejemplo, para la parte circular, que ustedes lo encontraran. Bueno, espero que les haya ido bien. En este caso lo voy a explicar con un poco más de detalle y si hubiera alguna duda en la parte circular, seguramente con esto se deberá aclarar. ¿Ok? Entonces, estamos aclarando que es el segundo, el primer momento de área que está por encima de donde yo quiero encontrar el esfuerzo. Y el esfuerzo cortante me lo va a dictar en la altura y por la variable y1. ¿Ok? Entonces, ahorita voy a explicar cómo esto se obtiene, cómo el primer momento de área se obtiene. Bueno, para encontrar el primer momento de área, lo voy a presentar de dos maneras distintas. Uno, tomando en cuenta todo esto como una sección sólida menos los huecos correspondientes. Entonces, fíjense bien, voy a tomar en cuenta como si existieran dos rectángulos separados. El rectángulo que representan los patines, que aquí estoy indicando, uh-huh, y el rectángulo que representa el alma en un corte arbitrario Y1. Uh-huh. Este Y1, como ya lo había mencionado, va desde 0 hasta Y1 igual a H1 medios. Si Y1 es igual a H1 medios, pues este rectángulo de aquí no existiría y solamente quedaría el rectángulo que representan los patines. ¿Ok? O el patín, esta parte. Entonces, como ya lo había mencionado, el primer momento de área es el área por la distancia. Entonces, si tomamos en cuenta este primer rectángulo que representan los patines, voy a tomarlo como si fuera sólido por completo. Así lo plantea su libro por primero. Okay, todo esto representa el rectángulo de acá arriba hasta acá. Y le voy a restar el primer momento de área del hueco que está por debajo. Entonces, el área completa de este rectángulo es h medios por b, por la distancia su centroide, que el centroide de este rectángulo sólido es h cuartos. Entonces, esta parte se puede ver aquí. El área, que es h medios por b, por h cuartos. ¿Ok? Ahora le debo de restar el primer momento de área del hueco, de lo que está por debajo. ¿Por qué no estoy tomando en cuenta este? Porque ahorita solamente estoy calculando el primer momento de área del rectángulo que representan los patines. Ahorita esto no me está importando. Entonces, el hueco sería h1 medios por b, que representaría todo esto, por h1 cuartos, que es el centroide de este rectángulo que está por debajo de el patín. Esto se puede ver en esta parte. ¿Ok? Entonces, esta combinación de estos dos términos representa
el primer momento de área del rectángulo que representa los patines. Ahora voy a agarrar el primer momento de área del rectángulo representa, o el rectángulo proporcional, no proporcional, el rectángulo, parte del rectángulo del alma. ¿Ok? Bueno, entonces aquí de nuevo toma en cuenta todo el rectángulo, que sería h1 medios por t por h1 cuartos, que representaría el centroide de este rectángulo completo que se ve acá. Menos ahora el rectángulo que representa y1, que es y1 por t menos y1 medios. Aquí está. Entonces aquí nada más para la cuestión del álgebra tenemos que aquí podemos factorizar un 2 y un 4, entonces queda un 8. Para factorizar un 8 de aquí tenemos que multiplicar este término por 1, que es 4 entre 4. Entonces de esta manera ya podemos factorizar el 8 y pues claramente nos queda la ecuación del libro. ¿Ok? Bueno, la otra manera que les quería presentar para encontrar el primer momento de área es manejarlo solamente con la parte sólida. A mí en lo personal no me gusta restarle la parte hueca, o al menos al momento de explicar no me gusta tomar en cuenta los huecos porque confunden un poco. Entonces me voy a regresar a la imagen y lo que voy a tomar en cuenta son solamente los sólidos. ¿Ok? No voy a tomar en cuenta los huecos y voy a aplicar el mismo concepto, área por distancia a su centroide. Entonces, si tomamos en cuenta este rectángulo, ¿qué área tiene? Este rectángulo tiene una base B por una altura que va a ser h medios menos h1 medios, que vendría siendo la altura del rectángulo. Entonces, B por h medios menos h1 medios es el área, que es esta parte. ¿Ok? Ahora, la distancia a su centroide. Este es un rectángulo y su centroide es la altura de este rectángulo entre dos, que vendría siendo h medios menos h1 medios, todo eso entre 2, y eso es la altura a la mitad de su espesor. Más h1 medios sería la distancia del centroide del rectángulo a la fibra neutra. Y esta parte la tenemos aquí, h1 medios más h medios menos h1 medios, que es el espesor entre 2. Esto representa la distancia a su centroide. Ahora del rectángulo de abajo. ¿Cuál es el área del rectángulo de abajo? Pues el área es h1 medios menos y1 por t. h1 medios menos y1 por t. ¿Dónde está su centroide? Su centroide está a y1 más la mitad de esta altura, que es h1 medios menos y1 entre 2, que es esta parte de aquí. Si hacemos el álgebra, lo pueden seguir. Me voy aquí un poco lento. Hacemos la ley de la tortilla aquí. Nos quedan cuartos. Nos quedan aquí cuartos y medios. ¿Sí? Representa de nuevo, se hacen el quebrado, la suma de h1 medios menos h1 cuartos, queda h1 cuartos, esta parte queda aquí. Esta parte de aquí se hace en el quebrado, y1 medios queda aquí, más h1 cuartos, esto queda igual, y esta parte de aquí se hace un truquito algebraico para poder factorizar el 8. Al y1 lo multiplico por 1, que es 2 entre 2. ¿Sí? Y para poder factorizar de esta parte el 2, y al y1 medios más h1 cuartos, a esto de aquí lo voy a hacer también multiplicar por 1 para poder factorizar de aquí un 2. Entonces, un 4, entonces queda aquí 2 por 2, 4, este se factoriza 4, este factoriza 2,
ya puedo factorizar el 8 y me va a quedar de aquí h1 menos 2y1 por h1 más 2y1. Y de acá también me va a quedar h menos h1 por h más h1. Esto de aquí pues es una multiplicación muy fácil de hacer. Se puede ver que el, este, lo único que nos va a quedar es la diferencia de cuadrados, porque eh, el, el término que sale de h1 negativo por h más h1 positivo por h se termina eliminando y lo único que nos queda son los cuadrados, h cuadrada menos h1 al cuadrado, y de acá similar, va a quedar h1 al cuadrado menos el cuadrado del segundo, que es 4 veces y1 al cuadrado. Y si se fijan, llegamos exactamente al mismo resultado que está manejando el libro. ¿Cuál fue la diferencia? En este proceso no tomé en cuenta los huecos, solamente los rectángulos, y en este proceso de acá tomé en cuenta los huecos. Ok, es lo mismo. Cualquiera de los dos métodos que ustedes logren entender les va a dar el mismo resultado, que al fin de cuentas este Q se termina aplicando en mi ecuación de esfuerzo cortante, como se ve aquí, y aquí ya se sustituyó Q. El I no se sustituye, queda aquí. Y bueno, aquí nos queda que el esfuerzo cortante termina siendo una función cuadrática de la altura y1, donde y1 va desde 0 hasta h1 medios. Bueno, ya para cerrar, solamente unos cuantos comentarios. Una vez que se sustituyen eh, los términos del primer momento de área y del segundo momento de área en esta ecuación, claro está, pues depende de y1, como ya lo hemos visto. ¿Ok? Yo no soy tan partidario de manejar eh, ecuaciones generales y de cada forma, porque pues para cada forma tendríamos que encontrar una ecuación como esta, y a veces suele ser muy complicado. Ujú. Entonces yo les recomiendo que entiendan bien el concepto de esta ecuación, de la básica, y claro está, tengan a la mano estas ecuaciones porque ayudan al momento del examen, al momento de hacer un cálculo, ayudan porque pues la matemática ya está desarrollada y simplemente hay que saber cuándo utilizar. Por ejemplo, en este caso, esta ecuación solamente se aplica para vigas en I. Ajá, y solamente sirve para el alma de la viga, ¿ok? Nada más, ¿va? Entonces, de aquí ya solamente para concluir, pues bueno, tomando en cuenta los esfuerzos mínimos y máximos, tendríamos, por ejemplo, si quisiéramos calcular el máximo, pues el máximo ocurre en la fibra neutra, cuando y1 vale 0. Entonces, si y1 vale 0, tendremos el máximo. ¿Cuándo va a ser el mínimo? Cuando y1 valga h1 medios. ¿Ok? Entonces, esas dos sustituciones se ven en la siguiente diapositiva. Tal cual. Si sustituimos esos valores, van a obtener tal cual el valor del esfuerzo máximo y del esfuerzo mínimo. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que aquí ignoramos, por decir así, qué es lo que pasa con el esfuerzo cortante en los patines. Bueno, pues resulta que en cuanto al esfuerzo cortante, eh, el máximo, o entre el 90 y el 98% del total de la fuerza cortante, va a estar cargada por el alma. El resto será por los patines. Entonces, no es tan preocupante, al igual que en la sección circular, no conocer esta parte en cuanto al esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque conocemos la parte en donde está el máximo. Y al fin de cuentas, para cualquier cuestión de diseño, nosotros tenemos que tomar como referencia el esfuerzo máximo. Y en este caso, para cualquier condición en donde tengamos que determinar, por ejemplo, cuál es la fuerza máxima aplicable aquí, tomando en cuenta un esfuerzo cortante permisible, pues nuestro criterio siempre va a ser
tomar el esfuerzo cortante máximo, que vendría siendo tal cual esta ecuación, ¿va? Ahora bien, otras posibilidades que tienen que ver ya con la cuestión académica es que, bueno, yo les puedo preguntar el esfuerzo cortante en cualquier sección de la viga, ¿sí? En este caso, pues no de los patines, sino del alma. Entonces, podría preguntarles el esfuerzo cortante, por ejemplo, ahí, arbitrariamente. Entonces, ese arbitrario, pues tiene una Y1 relacionado que deben de sustituir aquí para encontrar el esfuerzo cortante. ¿Ok? Ya nomás, como detalles que ya de cierta manera hemos identificado, pues bueno, las ecuaciones anteriores no se pueden aplicar para determinar el esfuerzo cortante en los patines, como ya lo habíamos visto, ¿no? La zona donde cambia de sección implica una distribución compleja en los esfuerzos y esto no se puede estudiar con este análisis elemental, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tenemos aquí un cambio de sección en esta zona y también incluyendo estos radios, porque estos radios siempre van a aparecer en las vigas en I, ya sean vigas en línea que son roladas, ajá, o si son vigas armadas, pues aquí va a tener un cordón de soldadura que le va a dar un cierto material. Entonces, aquí tenemos un cambio de sección y por lo tanto vamos a tener unas concentraciones de esfuerzos, ¿no? Entonces, esta zona, pues estrictamente hablando, va a ser una zona compleja de analizar, en donde este esfuerzo mínimo no va a coincidir tal cual con lo que ocurre en la realidad. Pero va de nuevo, el punto en donde me preocupa, el punto donde tenemos que tomar en cuenta como referencia para cualquier diseño, no es sino en donde esté el máximo, ¿no? Ok, entonces tampoco no es un criterio que nos debe desalentar respecto a esta teoría vista, ¿no? Los redondeos complican aún más el análisis como ya lo habíamos visto. Y ya por último, la cuestión de que entre más sea más pequeño el ancho, o sea, ¿qué quiere decir? Que entre más delgado sea el ancho del alma respecto a esa altura, mejor va a funcionar esta ecuación. ¿Ok? Claro está, eso hay un límite porque pues no, esto no puede ser infinitamente delgado porque pues no tendría ninguna estabilidad la parte de la viga, ¿no? Bueno, lo que ahorita voy a continuar va a ser con tres problemas donde de forma incremental voy a ir tomando variaciones. Mi recomendación es que esta ecuación de aquí y la forma como calcular Q y cómo calcular I la tengan bien claro. ¿Okay? Esta es una viga en I, es simétrica, el centroide corresponde con la fibra neutra, corresponde a la mitad, a la altura, o sea, hay simetría también vertical. Claro está, el centroide siempre va a coincidir con la fibra neutra, pero el caso que a mí me gustaría que ustedes lograran entender para decir que comprenden completamente el tema es cuando el centroide no está a la mitad, ajá, que tenemos una figura irregular y para eso voy a hacer un problema en unos minutos. ¿Ok? Bueno, bueno, el primer problema que vamos a ver es muy básico. Nos dan una viga en I en donde nos da el peralte H por el ancho B y nos dan que el espesor de los patines es T1 y que el espesor del alma es T. ¿Okay? Nos están dando los valores, el espesor del alma, .285 pulgadas, el peralte total es 8.06 pulgadas, el espesor de los patines es .465 pulgadas y el ancho total es 6.54 pulgadas. De entrada, lo primero que encontramos es la altura del alma, que es h menos dos veces el espesor de los patines. Es el peralte menos dos veces el espesor de los patines. ¿Ok? Sale que es 7.13. ¿Ok? Nos dan también el valor del segundo momento de área de la sección NI y nos dicen que esa viga tiene una fuerza cortante de 10.000 libras. ¿Ok? Estas 10.000 libras, pues bueno, dependiendo, estos salen dependiendo del tipo de carga que tiene y de los apoyos, que en este caso no los conocemos, entonces nos tienen que dar esa información.
Nos preguntan cuál es el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. También es el esfuerzo cortante y la fuerza cortante del alma, que esta parte no la, no la voy a analizar en este curso. ¿Ok? Bueno, entonces me voy a enfocar en el esfuerzo máximo y el esfuerzo cortante mínimo. ¿Ok? Bueno, tomando en cuenta la ecuación general, la que les he dicho que es la que deben de conocer, pues sabemos que el esfuerzo cortante es la fuerza cortante por el primer momento de área entre el ancho por el segundo momento de área, ¿verdad? El segundo momento de área ya no lo están dando. El ancho, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que el ancho B no representa esta B, sino es el ancho de la sección donde yo quiero encontrar el esfuerzo cortante. Entonces, si queremos encontrar el esfuerzo cortante en el alma, el ancho va a ser el ancho del alma, en este caso, punto 285. ¿Ok? Y Q, pues bueno, va a depender. Si se fijan, IZ de el ancho, que va a ser T, y la fuerza cortante, estos tres valores realmente son constantes para una determinada sección. ¿Ok? Entonces, lo que me va a dictar en dónde está el máximo y dónde está el mínimo va a ser Q. Entonces, el máximo sabemos que está en la fibra neutra y el mínimo está por debajo de los patines. Entonces, si queremos calcular el esfuerzo cortante máximo, pues bueno, hay que calcular el primer momento de área de la T que está por aquí encima, ¿verdad? Entonces, hay que, si se fijan, ni utilizo ningún formulazo, aplico el concepto, ¿no? Que es área por distancia, ¿no? Entonces, la parte de el rectángulo correspondiente al alma, si se fijan, es el área, sería H1 medios, que sería el 7.13 medios, que está representado aquí como 3.56, por el ancho, que será el ancho del alma, punto 285. Esta parte de aquí sería el área por su centroide, ¿verdad? Y el centroide de este rectángulo pues está a la mitad de esta altura, que es este entre 2, que es el 1.7825. Estos tres términos representan el primer momento de área de este rectángulo correspondiente al alma. Ahora el del patín. ¿Cuál sería el patín? Pues el área, que sería B, 6.54, ¿verdad? Por el espesor del patín, que es 0.465, por su centroide. ¿Dónde está su centroide? Ok, su centroide está a la mitad del espesor del patín, o sea, y además habría que sumarle la mitad de H1, ¿verdad? La distancia de aquí H1 medios, entonces sería H1 medios, que son los 3.56 más la mitad del espesor, que son los 0.46 entre 2, de ahí nos da el 3.7975, este de aquí. Entonces sumamos esto y nos va a dar que el primer momento de área máximo son 13.36 pulgadas al cubo. ¿Okay? ¿Dónde estaría el mínimo? El mínimo ocurre cuando estamos aquí en esta parte y solamente el área que entra en ese primer momento, en el primer momento de área, es la parte correspondiente a los patines, que vendría siendo solamente este término de acá. Si se fijan, se repite, que termina siendo 11.54. ¿De dónde sale esto? Va de nuevo de esta área, que sería B por este espesor, por la distancia, que sería H1 medios, más la mitad del espesor. De ahí salen los 3.7975. ¿Okay? Entonces ya lo único que nos resta es sustituir el primer momento correspondiente al esfuerzo, el primer momento máximo correspondiente al esfuerzo máximo y el primer momento mínimo correspondiente al esfuerzo cortante mínimo. Si se fijan, los otros tres términos son exactamente iguales. ¿Okay? Otro detalle que aquí menciona, por lo menos en esta edición de la solución de este problema, es que el primer momento nos lo están dando. Si lo calculáramos con estos valores, nos da un poco diferente, ¿no? Entonces, habría que ver cuál es la geometría real, ¿no?
no puedo decir que esta nota es completamente válida. ¿Por qué? Porque este 98 ya puede incluir los posibles redondeos, ¿ok? Aunque en la geometría que nos están dando aquí no vienen, ¿sale? En la realidad vamos a tener aquí una geometría que posiblemente no esté representada por estas dimensiones. Si aplicamos solamente estas dimensiones, pues nos da 96.43 respecto a los 98, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta nada más esas pequeñas diferencias entre el y z debido a una viga completamente ideal con hecha de dos rectángulos o si tiene o no redondeos, ¿ok? Bueno, el siguiente problema complica un poco más las cosas. Tenemos una viga empotrada que tiene una longitud de 6.5 pies igual a 78 pulgadas y está sometida a una carga trapezoidal que tiene una intensidad de Q entre 2 en el punto A, en el empotramiento, y varía y aumenta hasta una intensidad distribuida de Q en el extremo libre. ¿Ok? La viga es una viga en I de la sección W12 por 14. ¿Ok? Las propiedades de esta viga están en el final del libro, en los apéndices. ¿Qué nos preguntan? Nos están preguntando cuál es la carga Q si el esfuerzo normal máximo es de 18 kSI y cuál sería la carga Q si tomando en cuenta que el esfuerzo portante máximo es de 7.5 kSI. ¿Ok? Bueno, de la información que está atrás del libro podemos checar que el IZ es de 88.6 pulgadas a la cuarta y el módulo de sección es 14.9 pulgadas al cubo. Esto hay que recordarlo de la sección de diseño de vigas, en donde usamos mucho la información de tablas. Aquí no tenemos la necesidad de calcular el IZ porque ya para una tabla, para una viga estándar, esos valores ya están calculados. ¿Ok? Bueno, ¿qué seguiría? Si tenemos una carga distribuida, tenemos los valores puntuales de la distribución en determinados puntos. O sea, la intensidad de carga varía desde Q medios hasta Q. Entonces varía linealmente. Entonces tenemos que aplicar la ecuación de la línea recta para encontrar cómo varía Q a lo largo de toda X, ¿verdad? Entonces, tal cual, es Y2, que sería Q menos Y1, Q medios, entre X2, que es L, menos X1, que es 0. Esto sería la pendiente más el valor de B, no B de ancho, sino B de la ecuación de la línea recta, que me dice cuál es el valor de Y en X igual a 0, que es Q medios. ¿Okay? De esta manera, y factorizando un poco la ecuación, encontramos que la distribución de carga es Q entre 2L por X más L. Ahora bien, tenemos una viga que está empotrada. A estas alturas se esperaría que ya tuvieran alguna cierta experiencia en encontrar en dónde están las fuerzas cortantes y los momentos flectores máximos para una determinada condición de carga. Si tenemos una viga en voladizo, el momento máximo flector y la fuerza cortante máxima se van a encontrar en el empotramiento, o sea, en el punto A, y van a ser igual a las reacciones, ¿ok? Entonces, si lo queremos encontrar, pues bueno, hacemos un corte en A y ahí vamos a encontrar el momento flector máximo y la fuerza cortante máxima, ¿ok? Si queremos encontrar la fuerza cortante, pues bueno, aquí tenemos una carga distribuida que hay que integrar de 0 hasta L. Haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, encontramos que pues, la fuerza cortante va a ser igual a toda esta integral o a la resultante de toda esta área debida a la carga distribuida, ¿no? Sustituyendo el valor de Q y realizando la integral, como se ve aquí, encontramos que la fuerza cortante máxima es 3 veces Q por L entre 4. Esta también podían haberla
encontrado a partir del área de un trapecio. ¿Ok? Ahora bien, aquí no hicimos ningún corte intermedio. ¿Por qué? Porque de entrada no es necesario, dado que me están pidiendo el valor de la carga en donde tenemos el esfuerzo, el valor de carga con un esfuerzo normal limitante máximo y con un cortante limitante máximo. Entonces tenemos que irnos directo a la zona donde tenemos momento máximo y fuerza cortante máxima, que en este caso es el empotramiento. ¿Ok? De una manera similar hacemos una sumatoria de momentos en A para encontrar el momento reactivo máximo. Utilizo el integral. Si se fijan, de aquí a acá simplemente lo único que hago es pongo una X, sustituyo el valor de mi carga distribuida, realizo la integral, ejecuto el álgebra tal cual como está aquí, y encuentro que el momento máximo es 5 veces Q por L cuadrada entre 12. Ok, esto de aquí lo pude haber encontrado multiplicando el área del rectángulo por la distancia de su centroide hacia el punto A. Eso se los dejo que ustedes lo comprueben. ¿Ok? Entonces, si ya tengo fuerza cortante máxima y momento máximo, aplico mis ecuaciones de esfuerzo normal y de cortante. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, el esfuerzo normal máximo era igual al momento máximo entre el módulo de sección, o también que era Y entre IZ. Pero IZ entre Y es el módulo de sección que queda aquí abajo, que ya me lo da como tabla. Entonces, sustituyo el valor del esfuerzo máximo. Y como el momento máximo depende de Q, pues simplemente despejo Q. Y de ahí se encuentra que el Q termina siendo los 105.8 libras sobre pulgada. ¿Ok? Ahora bien, para el cortante máximo debemos aplicar tal cual la ecuación que ya habíamos visto anteriormente, esta de aquí, en donde la fuerza cortante está en términos de Q por el primer momento de área, que es el máximo. Entonces tenemos que encontrarlo, y al tener una viga en I, pues bueno, estos valores se sacan tal cual de la tabla y se utiliza un procedimiento similar al que vimos anteriormente, ¿no? Tomamos en cuenta el primer momento del rectángulo, de los rectángulos. Voy a regresar a esta imagen. Hay que tomar en cuenta este rectángulo, el primer momento, más el rectángulo completo del alma. ¿Ok? Y de ahí nos va a dar que el primer momento de área es 8.4919, el cual sustituimos tal cual en la ecuación. Y de ahí despejamos, ya que la fuerza cortante está en términos de Q y nos están dando cuál es el esfuerzo máximo. De ahí despejamos Q y obtenemos que el criterio del cortante máximo nos permite una carga distribuida de valor Q de 267.52 libras sobre pulgada, mientras que el Q con el limitante del esfuerzo normal me da una carga distribuida máxima de 105.8 libras por pulgada. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces el criterio que está limitando el diseño es el esfuerzo normal máximo, y por lo tanto la carga distribuida no debe de exceder 105.8 libras sobre pulgada, porque de lo contrario el esfuerzo normal excedería el permisible. ¿Okay? De este problema, las cosas que yo esperaría que ustedes intenten resolver con lujo de detalle, claro está, es validar la fuerza cortante y el momento flector máximo, y validar este primer momento de área como lo he explicado anteriormente. ¿Okay? El que ustedes encuentren y corroboren este valor les va a dar pie a que ustedes sepan que ya están entendiendo completamente
este tema, ¿ok? Bueno, antes de pasar al siguiente problema, voy a explicar un concepto que se ve en estática que tiene que ver con los segundos momentos de área. Este concepto es el teorema de los ejes paralelos. Bueno, hasta ahora hemos visto secciones en I, secciones circulares, secciones rectangulares con hueco, sin hueco, etc. ¿Ok? Para una viga en particular o una sección rectangular de ancho B y altura h, habíamos encontrado que el segundo momento de área es B por h al cubo entre 12. ¿Ok? ¿Qué particularidad tiene este segundo momento de área? Que es respecto a su centroide. O sea, que este valor está justamente a h medios, está en su centroide. En todos los casos que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, la viga en I, en los rectángulos, ¿sí? Corresponden en el centroide, están completamente centrados. Si nos vamos a las vigas circulares en tubo, está centrado el centroide, corresponde tal cual en el I que encontramos está en el mero centro, ¿ok? Ya sea sólido también, en vigas rectangulares como ya lo hemos visto, todo esto corresponde a que están al centro. Pero, ¿qué pasa ahora si la referencia no corresponde con el centroide de este rectángulo? ¿Va? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un eje, que aquí lo estoy poniendo como AA? La particularidad de este eje AA es que es paralelo al eje Z. El eje Z es respecto al cual se calculó este segundo momento de área. ¿Ok? Entonces, este eje AA es paralelo a Z. ¿Cuál sería el segundo momento de área de esta área, pero no respecto a su centroide, sino respecto al eje A? ¿Ok? Bueno, ahí se utiliza el teorema de los ejes paralelos. Y el teorema de los ejes paralelos nos dice, ok, si tú quieres conocer el segundo momento de área de cualquier área respecto a cualquier eje, pues primero tienes que conocer el segundo momento de área respecto a su propio centroide, que esto es BH al cubo entre 12, y le tienes que sumar la multiplicación de el área por la distancia de los ejes paralelos al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el segundo momento de área de esta área respecto a este eje? Utilizando el teorema de los ejes paralelos, tomamos en cuenta el segundo momento de área respecto a su propio centroide, que es b por h al cubo entre 12, más el área, que es b por h, por la distancia al cuadrado de los ejes. Este de aquí lo vamos a utilizar cuando el centroide de las secciones rectangulares no correspondan con el centroide de la figura general. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver en el siguiente problema. Bueno, el último problema es una viga en T, como la vemos aquí en la imagen, y nos están dando el valor del peralte H 300 milímetros, el ancho total 220 milímetros, el espesor del alma 15 milímetros y H1, que es la altura del alma, en 275 milímetros. ¿Ok? Nos dice que esta viga, como fuera esté apoyada, tiene apoyada y cargada de tal forma que tiene una fuerza cortante de 60 kilonewtons y nos dice calcule el esfuerzo cortante máximo en el alma. ¿Ok? Bueno, aplicando lo que acabamos de ver respecto al eje de los ejes paralelos, pues bueno, esta viga en T se forma por dos rectángulos, tal cual como lo hemos manejado más o menos de forma similar con el análisis que vimos en la viga en I. ¿Cuál es la diferencia? Que al momento de tener una viga en T, el centroide queda ubicado en una posición de tal forma que no corresponde ni con el centroide del alma ni con el centroide de los patines. Entonces aquí tenemos que aplicar el teorema de los ejes paralelos y más aún,
primero tenemos que encontrar en dónde está el centroide. Entonces, recordando la fórmula del centroide, era la sumatoria de los primeros momentos de área entre el área total. ¿Ok? En la forma en como yo estoy partiendo las áreas, estoy tomando un rectángulo H1 por T y un rectángulo de altura H menos H1 por B. ¿Ok? El área 1 va a ser el patín, por decir así. El área 2 va a ser el almo. Entonces, también la referencia la voy a poner en la parte hasta abajo de la viga. Ahora, el centroide ahorita no me preocupa, digamos, la coordenada en Z. Como esta es una viga simétrica respecto a Y, sin importar en dónde quede posicionado en Y, yo sé que el centroide va a estar o va a pasar por digamos, va a estar ubicado al centro de esta viga, digamos en el eje Y. ¿A qué altura? No lo sé, pero no va a estar, no se va a salir de ese centro. ¿Por qué? Porque es una viga simétrica respecto al eje Y. Entonces, para encontrar el centroide, lo único que tenemos que preocuparnos es por encontrar cuál es la coordenada Y. Y para eso necesitamos encontrar una referencia o seleccionar una referencia. Ustedes pueden elegir cualquier referencia. Pueden poner esta como referencia o digamos que la intersección entre el alma y el patín también puede ser ahí donde está apuntando el cursor. En mi caso yo la tomé hasta abajo. ¿Ok? Entonces el centroide es el área 1, que viene siendo B por H menos H1, que viene siendo esta altura. Ese es el área 1. El área 2 es T por H1. Entonces, de ahí el área 1 dan los 5.500 milímetros cuadrados. El área 2 da 4.125 milímetros cuadrados. ¿Ok? Ahora, ¿dónde están los centroides? Entonces, el centroide de mi referencia, que está hasta abajo del área 1, pues es este espesor entre 2. Si restamos H menos H1, pues nos da 25, entonces el centroide está a 12.5. ¿Ok? Y de mi referencia, el centroide de este rectángulo, pues va a ser H1 medios, H1 medios más más este espesor. ¿Ok? De ahí, si se fijan, esta altura, pues la mitad de son los 137.5 que sale de 275 entre 2 más los 25, y de ahí van a salir los 162.5 dividido entre el área total, que es la suma de estas dos áreas. Encuentro que el centroide respecto a la parte de abajo está a 76.786 milímetros. Bueno, ahora que encontramos el centroide, vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos para encontrar el segundo momento de área de esta área compleja. Como ya lo había mencionado, este teorema se tiene que aplicar dado que el centroide de la figura compleja no corresponde con el centroide de las figuras individuales. ¿Ok? Entonces, tenemos que aplicar el teorema de los ejes paralelos dos veces, ¿verdad? Tenemos que aplicar para llevar el segundo momento de área de este rectángulo correspondiente al alma al centroide, y del rectángulo correspondiente al patín al centroide. Entonces empezamos con la parte de abajo del patín. ¿Ok? Perdón, se empieza con esta parte de aquí arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el segundo momento de área de este rectángulo desde su centroide? Pues es la base que esté por la altura, que es H1 al cubo entre 12, que aquí está. Es 15 por H1 75 al cubo entre 12. Este valor de aquí, este término, representa el segundo momento de área en el eje Z de este rectángulo. A lo mejor cambié la nomenclatura H1 y H2. Bueno, no es importante. ¿Ok? Más el área. ¿Cuál sería el área? Pues el área aquí, si se fijan aquí ya
ya lo puse bien, es A2, que es T por H1, que es esta área, por la distancia entre ejes, ¿verdad? ¿De dónde sale este 85.71, no? Si se fijan, mi centroide es de 76.78. Este es el valor de la parte de abajo al centroide, ¿verdad? ¿Qué representa, a ver, físicamente el centroide? Significa que el área que está por debajo del centroide es la misma que el área que está por encima del centroide. Tomando en cuenta que aquí tenemos una T, pues obviamente este valor C tiene que estar más pegado a la parte de abajo porque tengo más área respecto a la distancia que habría desde C hasta la parte de arriba del alma, ¿verdad? Entonces, la distancia entre ejes sería el valor del centroide al centroide del rectángulo de arriba. Entonces, si se acuerdan, la distancia de aquí hasta acá la utilicé para calcular el mismo centroide, que vendría siendo los 162. ¿De dónde salieron estos 162? Pues bueno, salieron de la mitad del centroide de este rectángulo, que son los 137.5, que es la mitad de este, más los 25 de la altura del espesor del alma, ¿no? Entonces de ahí los 162 es la altura total o la distancia total desde la base hasta acá arriba. Y como tenía que mi referencia C son 76, pues a los 162.5 le resto los 76.78 y de ahí me van a dar los 85. Eso va al cuadrado y de ahí me da que el segundo momento de área de esta parte, ya respecto al centroide, es de 56.3 por 10 a la menos 6. ¿Ok? De una manera similar, tomo el segundo momento de área de la otra área, que en este caso es la del patín, que es la base, 220 milímetros por la altura al cubo, por los 25 milímetros entre 12. Este término de aquí representa el segundo momento de área del centroide con referencia al centroide de este rectángulo. ¿Ok? Entonces aplico el teorema de los ejes paralelos más el área 1, que es B por los 25, los 220 por los 25, más la distancia, ¿verdad? Entonces se sabía que de aquí, desde la base hasta el centroide, es 76.25. El centroide de este rectángulo está a 12.5 porque la altura total de este rectángulo eran 25. Entonces a los 76.78 le resto 12.5 y de ahí me van a dar los 64.29 al cuadrado. Entonces este valor es el segundo momento de área de esta parte respecto al centroide y este valor es el segundo momento de área de esta parte respecto al centroide. Entonces el segundo momento de área total es la suma de los dos segundos momentos de área. Esto sería el que tendré que utilizar para cualquier valor, ya sea para esfuerzo normal, para esfuerzo cortante. Aplicaría para todo cualquier análisis en donde requiero IZ en esta sección, en este tipo de sección, ¿no? Ahora viene el cálculo del Q, ¿verdad? Del primer momento de área. En este caso, aquí una pregunta posible que me pudieran decir es, ¿cuál uso? ¿Esta parte de arriba o esta parte de abajo? Pues, ¿qué creen? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque como me están pidiendo el esfuerzo cortante máximo, yo sé que el esfuerzo cortante máximo va a ocurrir en la fibra neutra, o sea, en el centroide. ¿Qué quiere decir? Que si aquí es el centroide a 76.78, el área que está por encima es la misma del área que está por debajo. Entonces, me da lo mismo calcular el Q por el área de arriba que por el área de abajo. Sin embargo, calcularlo por el área de abajo es un poco más complicado porque tendré que hacerlo con dos áreas compuestas, por este rectángulo y el área y el rectángulo que representa el patín, ¿verdad? Entonces me conviene sacarlo por la parte de arriba, ¿no? Entonces, respecto al centroide, ¿cuál es esta área? Y esta área vendría siendo, si se fijan, es el espesor T por H menos C. Entonces, H menos C es esta altura por T. Esta parte me representa el área. Ahora, más
la distancia desde la referencia C al centroide del rectángulo que está por arriba, que viene siendo h otra vez menos c medios. ¿Ok? Bien. Y de ahí saco el Q. ¿Va? Ahora, ya teniendo el IZ y el Q, pues simplemente utilizo la fuerza cortante que me dieron de 60, sustituyo el Q y divido entre el espesor. Como estoy calculando el esfuerzo cortante en el alma, el espesor que debo tomar es el T, que viene siendo los 15 milímetros por el segundo momento de área de 79. De ahí me da que el esfuerzo cortante máximo son los 18.845 megapascales. A ver, ya por último, me gustaría que ustedes reflexionaran respecto a este valor un momento y ahorita voy a continuar para cerrar ya el problema. A ver, ya solamente precisando, ojo con esta parte que les mencioné de revisar. H menos C, todo esto es entre 2. ¿De dónde sale esto? Fíjense bien, si estoy tomando en cuenta el área que está por encima del centroide, pues esta altura del rectángulo, como ya lo había mencionado, es H menos C, ¿verdad? Ese es H menos C por T es el área. De este rectángulo, ¿en dónde está el centroide? Pues en H menos C entre 2, ¿ok? Ojo con eso nada más de cómo está escrito. Espero que lo hayan visto, pero bueno, solamente una precisión de cómo está escrito, el cálculo es correcto. Y bueno, con esto terminamos el tema de esfuerzos cortantes en vigas.